Quiero que me acompañen, por favor. Vamos a el Evangelio de Marcos, capítulo 11, del versículo 1 al 11. Del 1 al 11. Estamos ahorita en un mensaje especial, dado a lo que estamos celebrando, cantando, es la entrada triunfal. Estamos haciendo una pausa a primera de Pedro, que hemos estado estudiando versículo a versículo. Y pues vamos a entrar a este tiempo de su palabra. Vamos a leer el texto. Nos dice, si me sigues con tu vista, ahí en Marcos 11, del 1 al 11, dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué haces esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban por delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo, por esta mañana que tú nos regalas, por este tiempo, ya algunos de vacaciones. Tú nos permites poder pasar este tiempo más tranquilos en cuanto a la labor. A quienes no, Señor, sigue tú estando con ellos en este periodo laboral, Señor. Nos traes aquí, Señor, con el propósito de conocerte, con el propósito de exaltar tu nombre, el propósito de alabarte, Señor, y queremos escucharte, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar qué es lo que tú nos dices a través de tu palabra, Señor. Pon en mí, Señor, palabras tuyas, pon tu espíritu, que sea Él el quien hable, sea Él quien exalte a la única persona digna y gloriosa que es nuestro Señor Jesucristo, Señor. Enséñanos, confróntanos, capacítanos, Señor, instrúyenos en todo tiempo en tu palabra, para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, estamos en este pasaje, un pasaje donde se muestra esta entrada triunfal, ¿no?, de Jesús. Marcos, en general, todo el Evangelio se divide en tres partes importantes según la ubicación. La primera parte, Jesús permanece en Galilea, y luego la segunda parte, que Marcos nos habla, es camino a Jerusalén, y la tercera parte es cuando Jesús ya entra a Jerusalén, es decir, cuando la tercera parte comienza precisamente aquí en el capítulo 11, cuando Jesús va entrando a Jerusalén, cuando Jesús va a ser entregado. Entonces, además de que se dividen estos 3 bloques según la ubicación, cada bloque tiene secciones, y estas secciones están dadas por temas en específico que el escritor, que es Marcos, quiere comunicar a su audiencia. Y en este punto, lo que Marcos quiere dar a entender o a conocer es la autoridad de Cristo, la autoridad del Señor Jesucristo. Y vamos a centrar esta entrada triunfal, vamos a centrarla en 2 palabras importantes que resaltan de este texto, que es la autoridad de Cristo y la humildad de Cristo. ¿Se puede tener autoridad y humildad? ¿Sí? Así es, ¿verdad? Entonces vamos a ver esta esencia de nuestro Señor Jesucristo, de una entrada con autoridad y una entrada con humildad. Entonces, Jesús viene en camino a Jerusalén, ¿no? Y probablemente
él ha recorrido ya 24 kilómetros, puesto que viene de Jericó. Viene de Jericó, él viene sanando a un ciego, al ciego Bartimeo, si recuerdas. Es probable que en ese camino de estos 24 kilómetros, después de sanar al ciego, probablemente por ahí pasó a resucitar a Lázaro, según ahí cómo los evangelios se van acomodando. Y Jesús, pues obviamente, pues viene cansado, viene con sus discípulos, pero Jesús llama la atención que él es, aunque venía cansado, aunque venía con pues mucho trabajo que estaba haciendo, sanando enfermos, Jesús se dirige al lugar donde debía dirigirse. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos y a todos los que lo acompañaban, dice, todavía no es mi hora. ¿Se acuerdan que siempre decía, todavía no es mi hora? Esperen un momento. Y entonces ya viene la hora, entonces, y Jesús dice, voy a ir a Jerusalén, voy a ser entregado. Y entonces está Jesús en este punto de entrar a Jerusalén, y Jesús está dispuesto ahora sí a entrar a esta ciudad para entregarse, para ser arrestado, para ir al lugar donde lo matarían. Cualquier otra persona diría, yo no voy a ir a esa ciudad porque me van a matar. Yo no voy a ir porque me van a arrestar. Y Jesús ya sabía lo que iba a acontecer, puesto que algunos profetas en el Antiguo Testamento habían hecho esta descripción, ¿verdad?, de cómo iba a ser su padecimiento, ¿no? Isaías 52, 53, que dice que incluso expone que le arrancaron sus barbas, ¿no?, que le desfiguraron su cara. Y Jesús sabía esto. Y Jesús dice, voy a entrar. Aún así, sabiendo lo que voy a padecer, voy a entrar. Porque sé que es mi plan entrar y entregarme. Porque es el plan del Señor entregar. Porque sé que he venido a morir por aquellos a quienes amo. Entonces Jesús va y entra a Jerusalén. Y su entrada llama muchísimo la atención, ¿verdad? Porque su entrada, normalmente los romanos, cuando llegaban de una guerra, ¿cómo llegaban? Llegaban con el botín, ¿verdad? Con todo por delante el botín, llegaban en sus caballos muy fuertes, ¿no? Llegaban con sus armaduras, ¿no? Y los ovacionaba la gente. Y entonces Jesús no es así, ¿verdad? Todo lo contrario. Cantábamos, ¿verdad?, entra en un pollino, ¿no? Entra sin un aspecto militar, ¿verdad? Humildemente. ¿Y qué nos quiere decir esa parte? Y entonces Jesús nos va a mostrar en esta entrada triunfal su liderazgo como hijo, en autoridad, en humildad. Y podemos ver que aquí, aunque Jesús entró de esta forma, no pareciendo un líder militar, vimos que él, a pesar de eso, no perdió su autoridad. Entra humildemente, pero no pierde esa autoridad que él tenía como Dios, ¿no? Y es cuando entramos aquí al texto. Y acompáñame al versículo 1, dice, cuando se acercaban a Jerusalén, ¿no? Recuerden que Jesús viene camino a Jerusalén, dice, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Aquí nos da la ubicación, ¿verdad?, de cómo viene Jesús caminando, y dice que viene entre estas ciudades que es Betfagé, Betania, y entonces llega un momento en el que se paran y está ubicado frente al monte de los olivos, ¿no? Te decía que Jesús venía de resucitar a Lázaro, y entonces se planta ahí en este lugar frente al monte de los olivos, y es probable que cuando aquí les dice al final que envía a 2 de sus discípulos, ¿verdad?, los va a enviar a encontrar este pollino. Es probable que Jesús los envía a esta ciudad de Betfagé, que era una ciudad que estaba muy cerquita, un pequeño pueblo. Y luego en el 2 les dice, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Es probable que se refiera a Betfagé, y luego entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traerlo. Jesús, en esta autoridad que Dios le había dado, les da instrucciones claras a estos 2 discípulos.
No, y me encanta aquí porque Jesús no les dice hagan el esfuerzo de encontrar un pollino, ¿no? Sino les da la instrucción clara, dice ahí van a encontrar un pollino, vayan, ¿no? O sea, Jesús ya sabía, ya había preparado de antemano que él iba a entrar en un pollino, ya había preparado de antemano todas las cosas. Y si nos vamos más atrás, esta entrada triunfal ya estaba preparada. Zacarías, ¿verdad?, nos dice que iba a entrar de esta forma. Otros profetas nos dicen que iba a entrar de esta forma, montado en un pollino, que ahorita lo vamos a citar. Pero entonces vemos aquí que les dice él, desátenlo y tráiganlo, y esta instrucción fue muy clara, fue muy segura de Jesús, como diciendo, o sea, vayan y ahí lo van a encontrar. No le está diciendo a ver si lo encuentran, ¿no? Sino le da una instrucción directa, ¿no? Es decir, no era un desafío para ellos, sino era una instrucción a obedecer que ya estaba planeada y que ya estaba establecida por él, ¿no? Y entonces yo me imagino a estos discípulos que pues estaban en este proceso con Jesús de aprendiendo de él, y seguramente ellos decían, pero ¿qué pasa si nos dicen que por qué estamos desatando el pollino, ¿no? ¿O qué pasa si nos están diciendo por qué te lo quieres robar, ¿no? Y Jesús se adelanta a esta pregunta y dice, versículo 3, dice, y si alguien nos dijere, ¿por qué haces esto? Y Jesús les dice, decid que el Señor lo necesita. Si gustas remarcar esta frase, que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Hay mucha autoridad aquí en Jesús en cuanto a lo que Él les dice que dijeran a estos que le dijeran que ¿por qué haces esto? ¿Por qué lo estás desatando? Vemos aquí la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos recibieron esta instrucción clara, precisa, ¿no? Es decir, así que cuando ellos se toparan con alguna traba entre esto, ellos debían decir, vengo de parte del Señor. El Señor lo necesita. El Señor nos mandó. Y entonces inmediatamente aquel dueño de este pollino iba a decir, es del Señor, llévatelo. Es del Señor. Sí, adelante. Y de aquí quiero desprender a un principio importante. Tu vida como cristiano es así. De cuando tú vas a algún lugar, tú dices, así dice el Señor lo necesita. El Señor ha dicho de esta forma. El poder poner al Señor en todas las áreas de nuestra vida, eso nos da autoridad, porque el Señor así ha dicho. El que estemos sumergidos en las Escrituras ¿se acuerdan del Señor Jesús cuando fue tentado? ¿Qué le dijo a Satanás? Escrito está. Escrito está 3 veces a Satanás, ¿no? La autoridad de la palabra de Dios. Nuestra vida realmente muestra que Cristo es nuestra autoridad. El que podamos decir nosotros, así dice el Señor, que se tiene que hacer. Así es como debe de ser. Esto es para que reflexionemos, ¿no? Si somos cristianos, si realmente tú vienes a alabar, a levantar tus manos, se debe mostrar que Cristo es tu autoridad. Si no, entonces mejor tendríamos que esperar para hacer un acto de esta forma. Tendríamos que orar, ¿verdad? Nuestra vida debe estar congruente en lo que creemos con lo que hacemos. Y cuando nosotros hacemos lo que creemos, eso muestra quién es nuestra autoridad en nuestro corazón y que es Cristo. Entonces, Jesús envía a estos 2 discípulos, a estos 2 hombres, y me encanta porque no es que algo no se le ocurrió al Señor mandar a 2 y que un pollino tal, sino que Cristo mismo estaba sujeto a la autoridad de las Escrituras. Hay el pasaje paralelo en Mateo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna. Y entonces aquí vemos que Mateo cita a uno de los profetas, ¿verdad? Que dice que Jesús hace todo este preparativo porque estaba sujeto a lo que la palabra decía. Entonces, me encanta porque Mateo nos da este propósito del plan y dice, tu rey viene a ti. Y cuando hablamos de rey, hablamos de autoridad, ¿verdad?
hablamos de gobierno, ¿no? Y aquí Mateo les da las características de cómo iba a venir este rey. Fíjense bien, dice un rey manso. O sea, a pesar de que iba a ser un rey prominente, esta característica de este rey iba a ser que él iba a venir manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de cargas. En pocas palabras, el plan era, Jesús va a entrar a Jerusalén, el rey de autoridad, pero vendrá humildemente. Zacarías 9:9 confirma esta entrada del Señor a Jerusalén con autoridad y humildad. Dice Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Venir en un pollino, te decía, es símbolo de humildad, de paz, como de que Jesús no vino a declarar la guerra, ¿verdad? Era símbolo de servir, era símbolo de entregarse voluntariamente para morir, pero también era símbolo de una entrada triunfal, puesto que Él venía con poder, Él venía con autoridad para con su pueblo. Hermanos, el que Cristo haya entrado así, de esta forma, esto seguramente hizo decir a los romanos, este es el rey que ustedes dicen que es su salvador. Así como viene vestido, a este alaban. Se reían los romanos, ¿no? Porque los romanos eran fuertes, ¿no? Con sus armaduras, con caballos grandes. ¿Ese es su rey? ¿Te acuerdas cuando se entrevista Jesús con Pilato? ¿Tú eres rey? Y se le queda viendo, ¿tú realmente? ¿Tú? Dice Pilato, ¿no sabes que yo puedo absolverte? Y dice el Señor Jesús, ¿sabes qué? A ti nadie te ha dado la autoridad, a menos que venga del Señor. Porque Jesús sabía que la autoridad total era del Señor, de Dios. Y entonces, este aspecto hizo ver la mansedumbre a sus opositores, como riendo, o sea, este se va a levantar rey de Jerusalén, rey de Israel, ¿no? Pero ellos no sabían que su muerte, la muerte de Jesús, iba a ser una victoria, pero no una victoria en forma militar, sino una victoria sobre el pecado, una victoria sobre Satanás. Y su botín, el botín del Señor, era la fe, la justicia dada al pecador, y sus esclavos de esta guerra, de esta victoria, serían sus discípulos. Serían aquellos que por la fe le siguieron en todo momento. Aquellos por los cuales se entregaría para que éstos estuvieran dispuestos a sí mismos a seguirle, a servirle y a incluso morir por él. Hermanos, el Señor se entregó por nosotros. La entrada triunfal no es tanto como el recordar lo bonito que entró el Señor Jesús. La entrada triunfal nos quiere enseñar que el Señor vino hacia nosotros. Él se entregó por su pueblo. A pesar de lo que Él ya sabía que iba a pasar. A pesar de que Él se iba a desgarrar en la cruz de la deidad del Señor, Él aún así fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La entrada triunfal, hermanos, a cada uno de nosotros debe impactarnos en el sentido de que Él vino por nosotros. Él vino por ti. Él caminó hacia ti. Tú no le buscaste, porque el que tú quisieras buscarle, tu naturaleza no quiere buscarle. Tu naturaleza busca pecado. Si tú pones croquetas en algún lugar y pones a un perro y pones a un ave, la naturaleza, ¿qué va a hacer? Que el perro vaya a buscar. El ave no va a querer croqueta. Así nuestra naturaleza, si tú nos pones el Señor y pones pecado, nuestra naturaleza va a estar inclinada al pecado. Entonces nosotros no podemos acercarnos a Dios, sino que es necesario que el Rey venga a nosotros. Es necesario que Él
corre. Y eso es lo que hizo Él. La entrada triunfal es un símbolo de que Él viene hacia nosotros y de que nosotros debemos responder en alabanza, en gloria, en reconocimiento hacia Él. El Señor se entregó por nosotros, se entregó por ti, se entregó por mí, para que fueras parte de ese botín de su victoria, para que fuésemos ya no esclavos del pecado, sino que ahora fuésemos esclavos de Él. Esclavos obedientes a sus instrucciones, obedientes a su plan glorioso. Vemos a los discípulos, ¿no? Atentos a la instrucción del Señor, ¿no? Vas a entrar, le da las instrucciones tal cual. Y fíjense lo que hicieron los discípulos, versículo 4. Fueron y hallaron. No dice fueron y tuvieron problemas, ¿no? Fueron y hallaron tal cual el Señor les había dicho que iban a hacer. Y esa es la respuesta de un verdadero discípulo. El que hace tal cual el Señor manda hacer. Dice, fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron, ¿no? Este par de discípulos no cambiaron las instrucciones, no dijeron, vámonos, no vamos a Betfagé, vámonos a Betania. No cambiaron de ciudad, sino fueron exactamente donde el Señor les dijo que serían. ¿Cuántos nos pasa así, verdad? El Señor nos dice, tienes que irte por este camino. Pero queremos esto. Adán y Eva, de todos puedes comer menos de este. Yo quiero este. Y nos dice el Señor así, con esta persona no te juntes. Yo sí me quiero juntar con estas personas. No te expreses de esta forma. No, yo sí me quiero expresar así. O sea, hacemos lo que el Señor a veces nos dice que no hagamos. Y esto debe entrarnos en reflexión en cuanto a que estos dos discípulos estuvieron atentos, hicieron tal cual las instrucciones y lograron ver que todo lo que el Señor les dijo iba a ser, fuese cierto, tal cual. No sé si el Señor Jesús anteriormente fue a Betfagé, que no creo, y habló con el dueño del pollino, no lo sé. Sí, pero lo que vemos aquí es que estos dos discípulos, tal cual detalle del Señor, tal cual así sucedió. Dice el versículo 5, y uno de los que estaban allí, le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Aquí ya viene la cuestión, ¿qué haces desatando este pollino, no? Ellos entonces les dijeron, como Jesús le había mandado. ¿Tú eres así? Cuando el Señor te da una instrucción, ¿tú haces como Jesús te había mandado? Cuando te encuentras en una situación difícil, ¿tú haces como Jesús te ha mandado? Cuando te encuentras en un problema, ¿tú haces como Jesús te ha mandado? Cuando te encuentras en una situación difícil con un vecino, ¿tú haces como Jesús te manda? ¿O haces como tú crees entender? Y empiezas a tener problemas, empiezas a gritar, y empiezas a quebrantar a otros, empiezas a maldecir a otros. Hermanos, la instrucción debe llevarse tal cual el Señor Jesús nos ha mandado. Tal cual Jesús nos ha mandado. Es que no soporto a esta persona. ¿Qué te dice el Señor? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué te dice? ¿Qué te ha mandado el Señor para aquel que no soporta? Hazle el bien. ¿No? Tú vas a vencer el mal haciendo el bien a esta persona. Es lo que dice el Señor en su palabra. Lo que pasa es que a veces no venimos a su palabra y no entendemos qué es lo que debemos hacer, ¿verdad? Entonces, efectivamente sucedió como Jesús indicó en el versículo 3. Las personas que estaban allí preguntaron, ¿qué hacen desatando este pollino? Y me encanta esta frase que te dije que subrayaras o que indicaras. Ellos dijeron, el Señor lo necesita. La misma frase que el Señor les dijo que dijeran, ellos dijeron, el Señor lo necesita. Y cuando esta persona escuchó el Señor lo necesita, cambió su perspectiva. Porque puede ser que esta persona, dueña del pollino, pudo tener a lo mejor un encuentro con el Señor, ¿no? O sabía quién era el Señor. Y entonces dice, si es para el Señor, llévenselo. Si es del Señor, tomen al pollino. Cuando el Señor dice, así digo yo, así se tiene que hacer, es lo mejor que va a suceder.
No hay poder humano que se interponga a la palabra del Señor. No hay palabra más sabia que la del Señor. No hay instrucción mejor que la de Él. Nuestra predicación, nuestra vida debe estar llena de, así dice el Señor. Si yo viniera a predicarte cosas diferentes, créeme que va a ser un desastre. Si tú no te alineas conforme a lo que dice el Señor, tu vida va a ser un desastre. Y entonces vas a decir, ¿por qué me pasan estas cosas? Y luego ya le queremos echar la culpa a Dios, ¿verdad? Porque como no estoy alineado y como yo quise hacer las cosas conforme a mi diseño, conforme a mis pensamientos, entonces cuando caigo, le decimos al Señor, ¿por qué me haces esto, Señor? Y dice el Señor, que debes estar en mi plan. Debes vivir diciendo, así dice el Señor, debes vivir diciendo, el Señor es mi autoridad, Él es el que rige mi caminar. Cuando tú te riges con Cristo, que es tu autoridad, sí vas a sufrir aflicción, sí va a haber problemas, pero tú vas a responder con sabiduría y el Señor te va a ir guiando en este camino. Y vas a ver que por ende va a haber bendición en tu vida. Entonces, la autoridad, hermanos, de Dios debe producir en nosotros obediencia hacia Él. En estos momentos Jesús tenía a su Padre, Jesús tenía a su Padre como la máxima autoridad, Jesús tenía su palabra como autoridad. Y entonces vemos en Filipenses, ¿verdad? 2, que Él fue obediente. A pesar de que Él era la autoridad, Él fue obediente hasta la muerte. Él vino a cumplir este plan glorioso de salvar a los pecadores y Él fue obediente a ese plan. Él sufrió y entonces la entrada triunfal nos habla de esa obediencia de Cristo a su Padre. Era necesario que Él entrara a Jerusalén de esta forma, porque ahí iba a comenzar este proceso de entrega, este proceso de que lo arrestaran. Y todo estaba orquestado por Dios. No se le movió, no se le quitó. El Señor sabía lo que iba a acontecer cada segundo de su vida. Y así es, el Señor sabe qué va a acontecer cada segundo de tu vida. No sé si tú sabías eso. No le puedes quitar, no le puedes poner. No puedes meterle de tus ideas, no puedes meterle de tus pensamientos. Nuestro ser, nuestro caminar debe estar lleno de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y créeme que va a haber bendición en eso. Quiero levantar esta pregunta. ¿Tú realmente reconoces la autoridad de Cristo en ti? ¿Reconoces que en ti está la autoridad de su palabra? Entonces, eso va a hacer que tú desees obedecer hasta el más mínimo detalle de su voz. ¿Realmente Cristo es tu autoridad? Hazte este examen. En todas las áreas en las que me desenvuelvo, Cristo es autoridad. Como respondo en trabajo, como respondo en mi familia, como le respondo a mi esposa, Cristo es realmente mi autoridad. Como me expreso de mi esposo con otras personas, como me expreso de mis papás, como me expreso de todas las personas. Realmente eso demuestra que Cristo es la autoridad en ti. Porque por eso la gente que no conoce, por eso la gente que no conoce de Dios va a decir, para ser como tú, entonces no voy a la iglesia, ¿no? Para ser como tú estás diciendo, pues no, ¿verdad? ¿Para qué voy? Realmente Cristo es la autoridad en tu vida y buscas ser como Él. Y a veces nos preguntan, ¿por qué no me salen las cosas? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué no siento gozo? Siento que Dios no me escucha. Hermanos, quizá está fallando esta relación con Cristo, nuestra máxima autoridad. Quizá hay algo que en nuestra vida no está sujeto a este plan glorioso de nuestro Dios. Dice 2 Corintios 13:5, si nada más anótalo, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. El apóstol Pablo dice, como ve toda esta situación, dice, examínense si realmente ustedes están en la fe, examínense si realmente Cristo es autoridad. Dice, pruébense a ustedes mismos.
Y abre una pregunta a Pablo y dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? O sea, ¿por qué actúas de esta forma? ¿Qué no conoces que Jesucristo está en ti? ¿Qué no, dice Pablo, ¿qué no conoces o qué no tú has dicho que Cristo es tu autoridad? Entonces, ¿por qué actúas de esta forma? Entonces, ¿por qué te expresas de esta forma? Entonces, ¿por qué siempre estás en queja de estas cosas? Por eso es importante, hermanos, y la clave de la vida es ir a la autoridad de las Escrituras. La clave de la vida es estar en Cristo. Fuera de Cristo estamos fritos. Por muy buena persona que quieras ser, vas a tropezar sin Cristo. Cristo es la llave de la vida, puesto que ha dicho, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. No dice, yo soy uno de los caminos, dice, soy el camino, es decir, el único camino. Y luego él dice, vengan a mí, los cargados, los cansados, que yo los haré descansar. Nadie en la vida, ninguna persona ha dicho, vengan a mí. Solamente el Señor Jesucristo, vengan a mí, yo los haré descansar. El plan del Señor ya está trazado. Te decía, no hay que quitarle, no hay que ponerle nada. Así que tú, hermano, tú que nos visitas, amigo, tú debes vivir conforme a la voluntad de Dios. Ya no se le quita, ya no se le pone. Porque cuando quieres hacer esto, tu vida va a tomar un rumbo correcto. Cuando no, se pierde autoridad y por tanto quedamos vulnerables. Hermanos, no intentemos quitarle, no intentemos ponerle. La autoridad de Cristo en nosotros va a salir a relucir cuando estamos en su plan glorioso. Dice Romanos 12:2. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Es importante aprender a conocer el plan de Dios, la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea que yo haga? ¿Qué es lo que Dios desea cómo me conduzca? Es necesario que aprendamos. Y dice Romanos al final, la cual es buena, agradable y perfecta. Nadie en ningún documento, ningún libro ha dicho que su ley o su palabra, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando nos habla de buena, agradable y perfecta, nos habla de que la palabra es autoridad, que la palabra es la única fuente de autoridad que existe. Y entonces, fíjense lo que dice el 11:7, Marcos 11:7, dice, y trajeron el pollino a Jesús. Otra vez la instrucción clara, ¿verdad? La acción clara. Dice, y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Entonces ya Jesús va entrando, le pone un manto al pollino, se monta sobre él y entonces la gente comenzó a arrancar sus ramas. Otros iban a los árboles, cortaban sus ramas, las tendían por el camino. Y esta es una escena grandiosa, una escena gloriosa. Porque a pesar de que muchos, y es importante ver todo el contexto de Marcos, porque en el contexto de Marcos muy a menudo nos dice que muchos le seguían por interés. Y el contexto de Marcos decía que muchos, en esta entrada triunfal, muchos pensaban que Cristo sí era un libertador político. Y el contexto de Marcos nos dice que muchos de ellos, de los que levantaron sus ramas, le iban a negar, le iban a decir crucifíquenlo. Sin embargo, esta escena es grandiosa porque Jesús aceptó esta alabanza con agrado. Ellos le hicieron reverencia, ellos estaban gozosos. Ellos alabaron, ellos le dieron bienvenida a este rey que entró humildemente en un pollino. Ellos estaban de cierta forma reconociendo a aquel que enseñaba con autoridad, aquel que sanaba enfermos con autoridad, aquel que resucitaba muertos con gran autoridad.
Dice el 9, y los que estaban, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Así es tu alabanza cuando el Señor viene a ti, con gran gozo. Jesús aceptó con gran agrado estas alabanzas, porque incluso estas alabanzas son declaraciones de los Salmos 118. Normalmente en la Pascua se cantaba este salmo. Y recuerden que estamos en esta semana de Pascua, ¿no? O sea, Jesús está entrando el domingo a Jerusalén, va a ser arrestado el jueves, va a morir el viernes y el domingo va a resucitar. Entonces, estaban en este periodo de Pascua que duraba incluso 7 días, este periodo, y entonces ellos ya tenían bien aprendida esta canción. Por eso ellos decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. No hay duda, no hay duda, aunque aquí había una diversificación de personas, que incluso había creyentes, no creyentes, quien lo iba a entregar. Entonces no había duda de que el Señor era una autoridad en ese momento, ¿no? Aunque algunos estaban ahí incorrectamente, ellos reconocieron su autoridad, ¿no? Y hermanos, nuestra alabanza y nuestra adoración describe si de verdad nosotros somos sus discípulos. Todo el mundo puede decir Hosana, todo el mundo puede decir que el Señor es bueno, pero nuestra alabanza y nuestra adoración va a decir mucho acerca de si somos sus discípulos o no. ¿Cuántos no vienen a la iglesia a levantar sus manos, pero allá afuera no llevan una vida adorable y de alabanza? Que tu alzar las manos, que tu alabanza esté alineado, diciendo: mi vida, Cristo es mi autoridad. Que tu alabanza, el levantar tus ramas esté alineado a que vives conforme a su voluntad, conforme a su diseño, conforme a lo que Él ha establecido. Si no, no tiene caso, ¿no? Si tú has estado viviendo en una incongruencia, creo que es hora, ¿verdad?, de que puedas comenzar. Siempre, para el Señor, siempre es bueno comenzar. Para el Señor, por eso el Señor ha extendido estos días, para que tú comiences. Por eso el Señor, porque si fuera del Señor, el Señor hace esto y nos quita el aliento. Pero por Él ha extendido estos días, nos da un nuevo día, el aliento hace salir el sol, para que nosotros podamos decir: tú eres mi autoridad, Señor, quiero seguir. Ese es el propósito del por qué Él nos da un nuevo día, para que comencemos, para que nos arrepintamos de nuestros pecados, para que veamos al Rey, para que podamos entender que Él vino por nosotros, para que podamos entender que Él se sacrificó por nosotros, aún nosotros siendo sus enemigos, aún nosotros quebrantando su ley, aún nosotros en desobediencia, Él vino a morir por nuestros pecados. Cada día que pasa, sus misericordias son nuevas, porque Él nos da esa oportunidad de poder decir: Cristo es mi autoridad. Nuestra alabanza, hermanos, nuestra adoración describe si de verdad somos sus discípulos. Nuestra alabanza verdadera es aquella que reconoce la autoridad de Jesús, que Él es nuestro Salvador, que Él vino. Pero no solamente que Él vino, sino que Él vendrá en el nombre de Dios, ¿no? En el nombre de Dios. Pero me encanta esto porque la palabra nos dice que su segunda venida ya no será una venida como la primera. Su segunda venida será mucho más gloriosa. Dice Apocalipsis que Él vendrá en un caballo blanco, y Él vendrá con poder, y Él vendrá con todo un ejército, y Él vendrá por su iglesia, y Él vendrá por todo aquel que creyó en Él, se rindió ante Él, se arrepintió de sus pecados. Él vendrá con gran poder, y Él va a venir derribando ahora sí todos los reinos, y gobernará. Algunos, aquí hay posturas, pero dice que
gobernará por 1000 años, y estos 1000 años será un periodo de paz, de tranquilidad, y los suyos estarán con él en gloria, alabándole al Rey de Reyes, al Señor que vino aquí en esta tierra por ellos, para hacerlos sus hijos. Y me encanta el final, porque dice el 11: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entra Jesús, lo reciben, y entonces entra a Jerusalén, empieza a ver, empieza a inspeccionar. Entra al templo y empieza a inspeccionar. Jesús sabía, la mentalidad de Jesús era: esto es lo que va a suceder, vengo a confirmar la voluntad de mi Padre. Entonces está un rato y luego dice que sale de Jerusalén y se va a Betania, ¿verdad? Entonces Jesús llegó como este Mesías a Jerusalén, no viene como este poderoso general, sino viene a inspeccionar la posición de su pueblo. ¿Se imaginan? El que Jesús llegara a este pueblo y viera todas estas cosas, es decir, como diciendo, por estos voy a morir, y ve el templo, y ve todas estas anomalías del templo, y ve que los líderes religiosos están queriendo dividir, queriéndose aprovechar de la gente, ¿no? Ya hubo un episodio en el que Jesús se enojó, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y echó a los cambistas, ¿no? Y Jesús no dijo: no, ya no voy a morir por estos porque no entienden, ¿verdad? Ahora sí le inspecciona y dice: yo estoy en la voluntad del Padre, voy a morir por estos. Y así pasa. Esto debe traernos un examen, porque el poder decir: Señor, aún así como soy, veniste a mí y moriste por mis pecados. Piensa en tu vida más oscura. Aún así, Señor, ¿tú quisiste? Aún así, con lo que era, con lo que veía, con lo que decía, aún así tú veniste, Señor. Señor, yo me rindo a ti, porque de mi parte yo no quería verte, pero tú has alcanzado gracia. Gracias y ahí es cuando entramos, ¿no? Gracias, Señor, por venir. Gracias por entrar. Gracias por salvar a tu pueblo. Gracias, yo te alabo. Hosana en las alturas. Esta adoración debe ser de una manera correcta, por cuanto tú sabes lo que Cristo hizo por ti, lo que Cristo sigue haciendo por ti, con la mirada en que Cristo vendrá por segunda vez para estar con él. En gloria. Él debe inspeccionar. El Señor Jesús, en su autoridad, inspecciona, ¿no? Todos hemos tenido un jefe, ¿no? Y el jefe de repente nos inspecciona, ¿no? Yo que soy maestro, profesor, de repente estoy dando mi clase y llega el inspector o llega el director y inspecciona cómo estoy dando mi clase. Y de repente me pongo nervioso, ¿no? Porque pues, el ver una autoridad es decir, tengo que hacer bien las cosas, ¿no? El que nosotros podamos ver a Cristo nos debe llevar a buscar su voluntad, puesto que Él es la máxima autoridad de todo. Hermanos, Cristo se entregó como siervo para morir, pero llegó como un Señor para inspeccionar nuestros corazones. Él se entregó manso como una oveja, pero llegó como un rey para gobernar la vida de aquellos que creen en Él. Él se entregó humildemente, pero llegó en poder para salvar a los pecadores. Él se entregó, Él se sujetó a los hombres, pero triunfó en la cruz. Triunfó sobre el pecado, triunfó sobre Satanás, y es más, venció a la muerte resucitando el tercer día. Él fue clavado en un madero. Él fue tratado como el peor de los criminales, pero todo por obediencia a su Padre y por amor a ti y a mí. El Señor Jesús muere con los brazos abiertos, clavado, no apuntándote diciendo tú eras esto y tú hiciste esto, ahora te toca. Él muere de los brazos abiertos para abrazarte y para decirte: aquí estoy, vine por ti, vine a esta tierra por ti. Ahora
atiéndete, ven a mí, camina conmigo, ahora sé un siervo mío. ¿No? El botín que te doy es la fe, el botín que te doy es la justicia. Ahora, dice el Señor Jesús, ahora tú estando conmigo, creyendo en mí, tú vas a tener justicia. Es decir, ahora el Padre ya no te va a ver, ya la ira de Dios ya no va a estar sobre ti, sino que ahora el Señor te va a ver como justo, puesto que has creído en mí, puesto que yo estoy en ti. Y entonces ahora ya el Señor ya no ve a Abraham, ya no ve a cada uno de ustedes como tal, sino ve a Cristo en él. Y por eso somos justificados y santificados y seremos glorificados junto con él. Hermanos, una instrucción, terminamos con esto, Colosenses 3. Colosenses 3, del 1 al 4. Veámonos como una instrucción final. Dice, si pues, 3 del 1 al 4, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar las cosas de arriba. Y cuando algo está arriba, ¿qué? Autoridad. Sentado a la diestra, gobernando con poder. En el trono. Jesús está en el trono. Y dice Pablo, si realmente ustedes resucitaron con Cristo, si realmente ustedes creyeron, entonces ustedes deben caminar viendo a la autoridad, viendo al Rey, al que gobierna. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto, ya habéis muerto de tu pecado, ya creíste, ya habéis muerto, entonces comienza a vivir poniendo tu vista en donde está Cristo, la autoridad. Dice el 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Dice Pablo, ponga la vista en la autoridad, aquel que reina, aquel que está sentado en el trono. Y luego Marcos nos va a decir, velen y oren, porque dice, no sabemos cuándo vendrá el Señor. El Señor puede venir en estos momentos. Te urge ya creer en Él, te urge ya rendirte a sus pies, comenzar una vida en su voluntad. Y créeme que los que estamos aquí, los que realmente tenemos esa convicción de hacerlo, te podemos decir que Cristo es mejor. Cristo es mejor. Ya no vendrá con un pollino, Él vendrá. Esperamos ya no a un Señor humilde, esperamos a un Señor glorioso, que vendrá en un caballo blanco, vendrá con honor, vendrá con poder, vendrá en victoria y vendrá por su pueblo para estar con Él por la eternidad. Hermanos, su entrada triunfal y humilde, su entrada fue triunfal y humilde, pero su regreso será glorioso y con gran poder. Por eso, caminemos en Él, caminemos en esa promesa. Dice Pablo, antes bien busquen las cosas de arriba, busquen las cosas donde está el Señor, nuestra autoridad, aquel que está sentado a la diestra de Dios, gobernando con poder. Y hermano, hazlo, camina con tu vista fija en el Señor. Hazlo. Ya no esperes más. Ya no desperdicies tu juventud, ya no desperdicies. Decía Pedro, ¿verdad? Si tú realmente le dices a los ancianos, le dices, si la poca vida que te queda, o sea, ya serviste tanto al pecado, ahora ya empieza a servir al Señor. Ya dice el apóstol Pedro, dice, ya gastaste mucho tiempo en lascivias, fornicaciones y todo este pecado, ya déjalo. Ahora es tiempo de que vivas en su voluntad. Joven, igual, es tiempo, no desperdicies tu vida. No esperes llegar a viejito y decir, ya está cerca mi muerte, ahora sí sigo al Señor. Eso es desperdiciar una vida. Comienza desde ahora y verás que el Señor va a obrar de manera asombrosa. Busquemos, hermanos, las cosas de arriba. Hazlo porque ya has muerto al pecado y que ahora estás escondido con Cristo. Y recuerda la promesa, la vuelvo a reiterar, lo que dice el pasaje en Colosenses 3:4. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
nosotros también estaremos con Él en la gloria, por cuanto caminamos en su voluntad. Hermanos, les animo que este mensaje sea un mensaje del cual puedas guardar, puedas aplicar, que puedas también tú reflexionar, examinarte, ¿no? La invitación está abierta, la invitación a seguir al Señor está abierta siempre. Si tú deseas hacerlo, puedes acercarte con cualquiera de nosotros para orar por ti, para que podamos darte un seguimiento, y estamos para servirte. Y créenos que no estamos locos, estamos enamorados del Señor Jesús y queremos hacer su voluntad. Así que vamos a orar y vamos a cantar unas alabanzas posteriormente. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, por tu palabra, por lo que tú nos enseñas, Señor, por lo que tú nos animas, por lo que tú nos haces reflexionar, nos haces pensar. Señor, sé que a veces nuestra mente está enfocada en otras cosas, pero viene tu palabra y nos alinea, viene tu palabra y nos muestra tu verdad. Enséñanos, Padre, trae tu espíritu a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos atenderla, para que podamos venir a ti, Señor. Entender, Señor, que quien vino primero por nosotros fuiste tú, que tú entraste a salvar a tu pueblo, que el pueblo no te buscó, sino que tú buscaste tener una relación con tu pueblo, que tú buscaste tener una relación a todo aquel que cree, a todo aquel que escucha de ti, a todo aquel que lleva a cabo lo que tú has demandado en tu palabra. Enséñanos a ser verdaderos adoradores en espíritu, en verdad. Enséñanos a ser verdaderos seguidores tuyos, discípulos. Señor, si tú hoy, Señor, has movido un corazón, Señor, transfórmalo, guíalo, guía a sus familias, guía su vida, guía sus trabajos, guía todo, Señor, para que podamos darnos cuenta, Señor, de que tú eres nuestra máxima autoridad, de que tú eres nuestro Rey, el Rey que vino a salvarnos de nuestros pecados. Te glorificamos, Padre, y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.